¿Qué tal, amables televidentes? La bienvenida muy cordial a todos ustedes a esta edición de Balance Financiero. Nosotros con suma satisfacción volvemos al aire para todos ustedes. Y nada, todo en orden por acá, nuestro querido hermano y amigo don Alcedo Ramírez, a quien saludamos efusiva, cordial y familiarmente también. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial a esta su nueva versión de Balance Financiero, el programa distinguido de la televisión dominicana por sus planteamientos, sus enfoques bien objetivos. Nosotros, como siempre, Hermógenes, queremos agradecer primero a los televidentes que nos acompañan toda la semana, que son fieles audiencia de nosotros en todos nuestros programas. También a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa humildemente llegue a todos ustedes, amigos televidentes, y como siempre, confiamos en Dios que nos va a ayudar para llevarle un programa interesante, un programa útil, un programa que, entre otras cosas, le permita a los amigos televidentes tener una idea bastante acabada, una idea realista, una idea objetiva del mundo de la finanza, de la economía, de la gestión empresarial y de los impuestos. Como siempre, Hermógenes, nosotros queremos invocar en este fin de semana al Altísimo a que nos ayude a hacer un programa cada vez mejor, y recordando que todo pasa en la vida menos el amor y el bien que uno hace aquí en la tierra. Nosotros tenemos un cargado contenido programático para todos ustedes en el día de hoy. El impacto que pudiera tener en las economías emergentes la renuncia de Alexis Tsipras, que es en Grecia, el ministro de Greco, y también tenemos comentarios relativos al ambiente atmosférico, donde se anuncia el avance de una tormenta, un posible huracán. Dani, y que está previsto para el próximo miércoles en República Dominicana si las cosas no cambian. Cómo esto pues favorece o no, cuáles son los puntos positivos y los negativos que pudiera tener. En fin, el Banco Central hizo ha esperado anuncio del crecimiento macroeconómico del país de un 6.7%. En fin, tenemos sobrados comentarios para todos ustedes. La estrepitosa caída del precio del barril de petróleo, entre otros temas. ¿Cuánto para todos ustedes? Y al final, el mundo de los impuestos con Francisco Canahuate, que bueno, siempre trae temas formativos por acá. Nosotros vamos a una brevísima pausa porque tenemos que entrar en materia en lo inmediato, así que espérenos, busquen un vaso de agua y acomódense, que hay mucho por acá. Ya estamos de nuevo en el aire para los televidentes y tenemos que decir muchas cosas antes de entrar en materia. Una de ellas es saludar el cumpleaños acá de nuestro director Omar. Exacto, Yo no sé y cómo, felicitarlo. Yo no sé cómo fue que me dijeron que la cámara lo iba a tomar, pero yo creo que tengo un corto conmigo. Así que muchas felicidades al director. Y desearle que cumpla muchos más. Sí, en el aspecto contrario, pues el pasado viernes fueron las últimas, ¿cómo se llama?, misas de la señora Odette de la Guarre, que ya habíamos anunciado su fallecimiento por acá y nosotros nos unimos al dolor de la familia. Exactamente. Y bueno, de los deudos de la novia de Villa. Y por qué no, nosotros siempre por acá solidarios con esa noble causa. El saludo cordial a todas las personas que nos siguen cada semana, especialmente a Pablo Báez, que siempre nos escribe unos contador mensajes. que siempre está atento. Sí, atento a Balance Financiero por el canal 24, Pablo Báez, a cada rato el fin de semana. Sí. Alcedo, el IMAE es el código el índice mensual de la actividad económica y muestra un crecimiento hasta junio de este año de 6.7% según la publicación realizada por el Banco Central durante esta semana, y es muy aclaratorio, es enfático al decir que toma como base pues los indicadores corregidos al año 2007. Y otro punto que enfatiza es el hecho de que
República Dominicana crece a una velocidad tan acelerada como ninguna en la región. Sí, Hermógenes, y yo pienso que nosotros real y efectivamente estamos creciendo a ese buen ritmo. Uno lo nota, amigos televidentes, en la economía dominicana, una economía dinámica, una economía que se está moviendo sin lugar a dudas. Ahora nos preocupa, Hermógenes, que dentro de ese crecimiento muchas veces falta equidad. En otras palabras, esa bonanza que se ve en la economía dominicana no se distribuye equitativamente de manera general, sino que hay, podríamos decir, segmentos privilegiados de la población que son los que acceden a ese beneficio. También el otro punto, Hermógenes, tú lo sabes, que luego lo comentaremos, pero es que mucha de esa bonanza económica, como aquí en Balance Financiero, lo hemos dicho y lo hemos repetido, queda represada en las entidades financieras, y las entidades financieras a su vez, en vez de ponerlo a circular, lo que hace es que lo represan en el Banco Central. Y con aumentando el déficit de esa aumentando entidad. Exactamente, y de esa entidad que tiene que pagar todos esos intereses, y de alguna manera por el flujo. Y que no están presupuestados. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que, si bien es cierto que República Dominicana tiene un historial muy bueno de crecimiento, de crecimiento, pero no así de desarrollo económico, y por eso nosotros pensamos que hay que hacer todavía ese trabajo pendiente de ver la manera de distribuir más equitativamente ese crecimiento económico. Así es, y tú dices la distribución equitativa, pero también que se sienta en la economía, que como dicen, que la registradora suene. ¿Tú te acuerdas de el esa circulante? Exacto. Que daban un timbre cuando la abrían, ¿no? Era como con una manigueta, una tecla. Una tecla, cuando tú la dabas, entonces abría automáticamente. Sí, pero daba un pito, un sonido, un timbre, como un timbre. De que la abrieron. Exactamente. Entonces que suene, y popularmente le dicen la contentosa. Exactamente. Que suene la contentosa. Bueno, pero yo creo que República Dominicana es un país con una economía administrada, y se comenta algunos círculos, que no sé bajo qué argumentos lo sustentan, pero los comentarios dicen que qué ocurriría si la economía se dejara al libre juego de la oferta y la demanda, específicamente la tasa cambiaria, y muchos hablan de un 100 por 1, o sea, sí, como que el peso dominicano esté buscando su justo valor, y esto ante la interrogante de por qué una devaluación tan administrada, tan dosificada, que tú dices, bueno, si tú buscas el histórico de 2004 a la fecha, bueno, es 2 pesos, 3 pesos, 1 peso con 50 por año. Sí, que es muy poco. Sí, ya esta semana el dólar sí que sobrepasó el 45.15, ya cerró al 45.17 la venta, lo cual es ya una cifra responsable en el sentido de que por ese orden más o menos anda el euro al 50, o sea, ya está muy cerca. Y bueno, esa tasa cambiaria es que sirve de base para la fijación de precios y para las mediciones de los factores macroeconómicos, entre ellos el precio de los combustibles. Sí. Nosotros tenemos una economía donde esta semana se redujo en 2 pesos el precio de la gasolina, y nos referimos específicamente a la premium, la cual se ha situado a esa tasa de cambio que te he citado del 45.17, pues en $4.73. Hay presagios de que con el comportamiento del barril de petróleo, sobre todo lo mostrado al cierre de esta semana, que descendió de $40, algo impredecible, algo inesperado, y que para este tiempo siempre se hablaba de que el precio aumentó por el uso de los aires acondicionados y las altas temperaturas. Pues ahora simplemente se habla de una sobreproducción, y que solamente Arabia Saudita es capaz de poder controlar, reducir su producción sin un impacto económico crítico. Entonces ese anuncio de que se vendería por debajo de $1 a nivel de Estados Unidos contrasta de una manera radical con este 4.73 que te estoy poniendo en la mesa.
Miren, Mógenes, el problema de la tasa de cambio del petróleo, no nos olvidemos que aquí eso va a ser de difícil solución, porque los precios de los combustibles y por ende la tasa de cambio se utilizan mucho para paliar la situación del déficit y también para el pago de la deuda. Entonces, real y efectivamente, ambas variables, tanto la tasa del dólar como los precios de los combustibles, nunca van a reflejar los verdaderos valores de mercado. Que ahí es que nosotros decimos que hay un cierto desorden, vamos a decir, en la forma de fijar los precios. Por ejemplo, tú y yo comentábamos fuera de cámara que cuando el barril de petróleo estaba en los 60 y pico de dólares, cuando comenzó a bajar de los 100 hasta los 60 y pico, recuerden que la gasolina llegó a situarse a 190 y pico pesos el galón. Y hoy en día, que está a menos de 40 dólares, estamos por encima de 200. Es decir, que nadie, amigos televidentes, entiende la famosa fórmula que utilizan en industria y comercio. 112.00, que es la ley que establece. Exacto. Él sí sube y si baja. Pero el problema es que nadie sabe realmente cómo ellos establecen esos precios. ¿Cuál es la explicación, amigos televidentes? Que los precios de los combustibles dejan muy buenos dividendos al gobierno en cuanto a recaudación, y realmente utilizan ese dinero para el gasto público, número uno. Número dos, Hermógenes, yo pienso que la economía dominicana ha seguido moviéndose de manera dinámica. No podemos olvidarnos al elemento préstamo, es decir, el país se está endeudando de una manera muy, muy acelerada. Eso, de una manera u otra, no te olvides, es dinero que ingresa a la economía, y por eso es que no hemos podido sentir y hemos seguido creciendo. Pero eso es a costa, decía un gran economista, Milton Friedman, que ganó inclusive el premio Nobel de Economía, que no hay almuerzo gratis. Es decir, que si bien es cierto estamos creciendo de una manera acelerada, hay dos problemas que lo que estamos haciendo es posponiéndolo. En primer lugar, no estamos siendo equitativos con el crecimiento, hay una deuda social que se va acumulando, y en segundo lugar, una deuda pública, una deuda general de la nación, que ya, según algunos indicadores y algunos analistas, y yo me ubico entre ellos, ya sobrepasa el 50% del Producto Bruto Interno. Es decir, que ya estamos entrando a un segmento de nivel de deuda donde el repagar esa deuda va a constituir una carga muy pesada para la economía, y nosotros no queremos que eso llegue, sino, de nuevo, elevamos nuestra voz de alerta para que se tomen las medidas del lugar para controlar esa deuda, porque no nos olvidemos que teníamos mucha expectativa en el oro, pero los precios del oro se han deprimido. Es decir, que también, y eso es en sentido general una tendencia a las materias primas. Así que hay que tener cuidado, hay que planificar bien, y siempre yo he dicho, Hermógenes, que necesitamos un análisis más activo de la economía y del presupuesto, e irnos a un indicador base cero, donde hay muchos gastos que todavía pueden reducirse. Bueno, concluyendo sobre esta última parte que tú abordas, y sobre todo la explicación de la aplicación de la ley 112.00, que establece los precios de los combustibles, yo te diría que la explicación que le encontramos, la explicación a mantener precios fuera de los rangos que la ley misma le indica, la ley y digamos la prudencia, que la prudencia establece, lo único que lo explicaría es que tenemos una estructura muy cara, exacto, muy costosa, y entonces es un medio de recaudar. Hay que recaudar con impuestos directos, exacto, a través de los combustibles, impuestos que tú pagas cuando abres el tanque del combustible, y que tú sabes que estás pagando más de 60 pesos. Más de 70 en cada impuestos. Galón, se habla de 80, pero eso se va actualizando. Entonces, la explicación es, bueno, que hay que buscar recursos de la manera que sea y donde sea para cubrir una estructura que es extremadamente costosa. Se habla de que República Dominicana tiene funcionarios con ingresos superiores a lo que sería el Estado norteamericano, comparándolo con un
funcionario el estado de Estados Unidos, pues prácticamente lo supera, y nosotros somos un país pobre, no seamos comparones, reconozcamos nuestra realidad, y si bien somos unos abanderados de que se paguen salarios o que hayan ingresos, porque no puedo hablar de salarios, sino de paquetes decentes a quienes dirigen el país, pero también el dicho de los abuelos de taparse hasta donde la sábana le pueda dar. Vamos a una pausa, que tenemos más comentarios para todos ustedes. Regreso para nuestros televidentes, y llegamos por una cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato. Supermercado Bravo Alcedo tiene muchas facilidades para el consumidor dominicano, y es que cada semana pues innova unos nuevos mecanismos de para ahorro, que el peso le rinda al y para cliente, que haya un crecimiento económico auténtico en el bolsillo, en el hogar de cada dominicano. Así que hay que estar atento a las promociones, porque Supermercados Bravos dice cómo es que se hacen las promociones para que los otros lo imiten. Y en muchos de sus locales abiertos hasta las medianoche. Hasta la medianoche, para que nadie diga por Se falta quede, de tiempo. exactamente. Tuve que pedirlo como el delivery, porque, escúchame que tengo un mosquito. Exacto. Parece que es producto de la temperatura. El Alexis Tsipras ha renunciado, ha prestado su renuncia en Grecia, como producto de la crisis, la situación de impago en que se colocó el país, y que ha requerido la asistencia urgente y casi romántica de los miembros de la Unión Europea, liderado por Alemania. Alemania ha dicho, bueno, que no le sorprende, que eso era como la crónica de algo anunciado, y sobre todo que no tiene tanto tiempo ejerciendo, una persona joven, y que quiso manejarlo y que ha querido manejarlo con transparencia, en el sentido de que llamó a un referéndum antes de entrar en sesión de pago y antes de aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Mire, Hermógenes, yo creo que también debemos aprovechar ese caso para sacar varias lecciones que yo creo que son importantes, el de Grecia. En primer lugar, vemos un país milenario, un país de una amplísima experiencia, cuna de la democracia, donde por primera vez vemos cómo, vamos a decir, entra en una situación económica muy delicada, y como todos sabemos, producto como consecuencia de una deuda muy grande. Entonces, ese es el primer punto que nosotros aquí como dominicanos debemos aprender, que no hay el concepto, no existe de ilímite en cuanto a la deuda. Hay que pensar que cada dólar que se coge prestado es un dólar que hay que pagar, y lo más triste es que deben pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Así que yo creo que uno, como tú decías, de una manera muy certera, cerrando el segmento anterior, hay que arroparse hasta donde lo permita la sábana. En segundo lugar, Hermógenes, nosotros aquí en Dominicana debemos aprender también esa lección ya democrática de que los gobiernos tienen que ser legitimados por el respaldo popular. Aquí, gracias a Dios, hasta el momento, el presidente Medina y su gobierno gozan de un buen respaldo. Ahora bien, yo estoy seguro, y soy de los que me ubico en la posición de que el presidente Medina pudiera tener mayor aceptación aún si logra ir corrigiendo los problemitas que sabemos todos que existen. Por ejemplo, funcionarios que están más tiempo de la cuenta en el tren gubernamental. Hay que hacer un llamado al presidente Medina, en el sentido de que hay funcionarios que hacen uso excesivo de sus facultades y su discrecionalidad, muchas veces yéndose por encima de la equidad y de la democracia, cayendo en comportamientos que ya hemos superado, de intolerancia, de autoritarismo. Entonces nosotros le pedimos al presidente que use esa popularidad que tiene para bajarle la ley a quien haya que bajársela. Por ejemplo, no podemos seguir permitiendo, Hermógenes, amigo televidente, que existan funcionarios que no hagan la declaración jurada de patrimonio que exige la ley. Es decir, no deben haber vacas sagradas. La ley es dura, pero es la ley.
tenemos, y la ley está por encima de todos, y debemos todos respetarla, comenzando por el presidente de la República, que en su juramento a la nación, cuando asumió la presidencia, el juramento que hizo es de respetar y hacer respetar las leyes. Así que nosotros pensamos, volviendo al caso griego, que tenemos un ejemplo ahí importante de democracia. Y en segundo lugar, que la democracia debe ser legitimada. La renuncia del primer ministro, ¿a qué se debe, Hermógenes? Que hay dos partidos de la coalición que lo llevó al poder, que dijeron que no están de acuerdo con las medidas económicas financieras que él ha tomado. Sí. Y entonces en ese sentido... plan a 3 años, exacto, un rescate. Exactamente, el rescate. Entonces no están de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dos partidos, amigo cliente, al restarle su apoyo al gobierno, entonces eso quiere decir que ya cae en minoría. Y entonces lo que ha hecho el primer ministro es, como buen demócrata, que ha dicho, no, espérate, ya mi gobierno no tiene legitimidad porque ya yo no represento la mayoría. Déjame disolver mi propio gobierno y convocar nuevas elecciones para que sea el pueblo democráticamente tan rápido como septiembre. Exactamente. Entonces, ahí es que te digo que oye, qué mentalidad, dos conclusiones. ¿Y cómo ves la gente que se aferran al poder? Y entonces nosotros aquí, y no solamente se aferran al poder, sino que violan la ley para seguir el poder. Y eso no puede ser. El poder nos referimos hasta en la empresa. Exactamente. Entonces nosotros debemos aprender de eso y decir, aquí en República Dominicana, amigos televidentes, estamos avanzando. Tenemos una economía dinámica, tenemos mejorías en muchos renglones, pero debemos, con la ayuda del presidente de la República, que tome el poder en sus manos que le ha dado este pueblo de la manera legítima y que haga lo que deba hacer, pero siempre dentro de la ley, que es lo que él debe ofrecer, porque él lo prometió así en su toma de posesión. Bueno, es que tú estás hablando de algo muy elemental, y es que en un sistema democrático no se es presidencialista. No. Cada poder cumple su rol. Entonces, pero de manera legítima, tiene que estar dentro de la ley. Por eso te estoy diciendo, si el poder judicial es, oye la palabra poder, poder, si el poder judicial es una unidad independiente del sistema de gobierno, como lo es los otros dos poderes, entonces el poder judicial debe tomar sus decisiones, aunque contravengan los otros poderes, los intereses del poder ejecutivo, que es el equilibrio de poderes, lo que se busca en una verdadera democracia. Entonces el legislativo, por su parte, ya dijiste la palabra, complementa. Exacto. Que ese complemento es el equilibrio. Balance financiero. Hace un balance. En este caso, balance legal, de poder. Legal y de poder. Y de gobierno y de poder. Entonces, yo te digo, el legislativo, la palabra solo lo dice, legisla. Seguro. Legisla, establece leyes. ¿Y de dónde vienen esas iniciativas? Pues vienen de la representación sectorial del país, que cada tantos ciudadanos se crea una circunscripción y eso genera diputados y los senadores. Y cada provincia un senador. Y ahí están los dos, llamémosle escaños los dos curules, las dos cámaras. Las dos cámaras, que dicen que el Senado no es cámara. Pero ahí están los dos estamentos. Y ya eso automáticamente pasa a ser aprobado y promulgado, pasa a ser control del Poder Judicial. Pero fíjate cómo en ninguno de eso interviene el Poder Ejecutivo. Lo de él es aplicar la ley correctamente. Correctamente, aplicar la ley correctamente, ejecutar. Exactamente. O como decía un famoso director de impuestos internos, mi rol es cobrar, porque yo no hago la ley. Exacto. Algo parecido, pero si se llega a un estado de, eso se llama de consenso, de que tanto que los tres poderes se aunan para decir esto es lo que vamos a hacer. Y trabajar de acuerdo. Bueno, pero los monopolios están prohibidos, Alcedo Ramón. Exacto. Pero siempre y cuando sea dentro de la ley, eso es, vamos a decir, aceptable, en el sentido de que estén coordinados y bien engrasados. Ahora, lo más importante, Hermógenes, que yo quiero traer a colación pero, oye, en este te punto. expulso si tú no votas por tal. No, es que no fue así. No, pero yo lo que te quiero decir es que... Estás expulsado porque tú no levantaste la mano. Sí, pero no. Así no, Alcedo. Como tú bien dices, estamos asumiendo que los poderes deben ser independientes, es el punto. No te olvides que estamos
recordando a la hermana Grecia, que es la Sí. cuna de la democracia. Pero no te olvides, Hermógenes, también, nosotros aquí recordamos el eslogan del presidente, que iba a eliminar lo mal hecho, Corregir lo que estaba mal corregir lo que estaba mal y hacer lo que y hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces nosotros exhortamos al Eso presidente es muy Medina, amplio, hacer lo que nunca se ha hecho es muy amplio. pero que en el sentido, Es amplio. lo que queremos hacerlo es desde el punto de vista del Ejecutivo. Es decir, que tome las iniciativas. Una de ellas es, por ejemplo, haber dado el 4% a la educación, que Sí, nosotros pero- pensamos que eso es atendible, eso nunca se había hecho. Sí, pero así Alcedo, pero fíjate que este ejemplo de Grecia, pues llama poderosamente la atención a los países subdesarrollados. Un país desarrollado sumido en una crisis financiera Profunda. Entonces yo no sé si definirte a Puerto Rico como una nación desarrollada, un estado desarrollado, porque tiene un acuerdo sui generis. Yo no conozco otro que sea un estado libre asociado y también está en una crisis. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se evidencian eventos de esta naturaleza en ese tipo de estamentos en los cuales nosotros no llegamos por nuestra dimensión económica, pues simplemente tomemos el ejemplo, seamos mesurados en el gasto, Exactamente. vayámonos al gasto de calidad, busquemos el camino por donde se desarrolla el país y actuemos en ese tenor. Y estaremos haciendo el más grueso de los servicios, no solamente a la generación actual, sino a la venidera. Tenemos que ir a una pausa, Alcedo. Exacto. Tú me vas a excusar porque tú querías ripostar, pero el director dice que no soporta más. Muchas gracias a los supermercados Bravos por su patrocinio de este segmento. Nuestro espacio llega a nuestros televidentes por la fina cortesía de los supermercados Bravos. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato. También llegamos por la cortesía del Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, así como la novia de Villa, los expertos en baby shower, y por qué no BDO Senfa, los líderes en entrenamientos profesionales. Bueno, Alcedo, tenemos en el mes de septiembre, dentro de 3 semanas, la Conferencia Interamericana de Contadores, que se va a celebrar en Jarro Café, en Jarro Hotel, aquí en Punta Cana, en República Dominicana. Y es un evento que se va rotando por los países de acuerdo a las condiciones técnicas y ambientales que permitan que ese evento se pueda adjudicar a esa nación. En este caso, República Dominicana le toca la segunda oportunidad en la historia de la contaduría dominicana. En la década del 90 hubo. En el año 93 fuimos Exacto. sede de la primera para República Dominicana y la número 20. Ya va por la número 31 y ahora Es se otra vez adjudica aquí en de nuevo a República República Dominicana. La expectativa es que se congreguen alrededor de 2.000 profesionales, tanto del continente como también de Europa, porque está la Federación Internacional de Contadores, que como tiene su sede en Londres, pues también trae a su presidenta y con ella a una comitiva de la cúpula misma de la dirección y de la emisión de normas y lo que rige este ejercicio a nivel del mundo. Sí, o sea que nosotros confiamos, como hemos dicho en otros programas, que los profesionales dominicanos asistan masivamente a ese evento, que se da, no es un evento periódico, sino que es muy ocasional, y siempre nosotros exhortamos al gobierno y a los empleadores que ayuden a sus profesionales, les den facilidades para que asistan, primero para crecimiento profesional y también que pueden hacer redes, encuentros, y eso ayuda mucho. Mire, Hermógenes, en esta última parte del segmento de finanzas hay un tema que yo quiero conversarlo porque ha salido a la luz pública y de nuevo los empresarios, el gobierno están pidiendo, que es lo que nosotros hemos hablado muchas veces, en vez de los fondos de pensiones estén represados en los bancos y que lo inviertan
en proyectos de desarrollo del país. Nosotros ahí en principio estamos de acuerdo. Ahora, con una salvedad. Yo, por ejemplo, voy a hablar en este momento de la salvedad con relación al uso de esos fondos para financiar actividades en el sector privado. Yo sigo insistiendo aquí de balance financiero. Los empresarios dominicanos lo que quieren es financiarse a través, o mejor dicho, utilizando los fondos de pensiones, pero no quieren abrir sus empresas. En pocas palabras, mi punto de vista es, yo creo que hay que usar los fondos de pensiones, pero a mí me gustaría usarlo invirtiendo en el capital accionario, porque de esa manera, te voy a poner un ejemplo. Si yo le presto a la banca, pensemos en la banca para no irnos muy lejos, la banca hoy en día está usando esos fondos y paga un determinado, vamos a decir, yéndonos muy por encima, un rendimiento de esos depósitos, digamos, de un 10%. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo me voy a determinados bancos que a mí, como dueño de esos fondos de pensiones, me gustaría invertir, yo sé que aquí hay entidades financieras que dejan un margen de un 25 a un 30% de rendimiento sobre el capital. Yo quisiera que en vez de yo usar mi dinero como un préstamo, me permitan a mí, como dueño de los fondos de pensiones, comprar acciones de esas entidades financieras. Entonces yo, como dueño de esos fondos de pensiones, no estaría ganando un 10%, sino un 25%. Entonces, eso es que yo digo, empresarios tienen que ser un poquito más abiertos, abrir sus empresas y que los fondos de pensiones puedan no solo ser prestados a ellos, sino adquirir acciones de esas entidades. Es correcta tu aseveración porque eso demanda de dos medidas, déjame llamarle correctivas al sistema financiero nacional. Lo primero es que se establezca una auténtica superintendencia de valores donde se administre una bolsa. Exactamente. No una cartera de papel comercial. Exacto. No administrar papel comercial. Que ya es otra cosa. Que eso es otra Exacto. cosa muy lejos, que eso ya es adquirir dinero a un costo menor, pero donde tu única participación es en la rentabilidad de ese dinero prestado. Y lo otro, los libros abiertos. Y el segundo factor es, bueno, crear un mecanismo mediante el cual haya transparencia en los capitales y en los libros que tú dices, los libros abiertos, transparencia en los capitales, de manera que las empresas privadas puedan comenzar a llamarse empresas públicas, sí que se entienda en este concepto de que estamos hablando de que pasen al gobierno, a la administración del gobierno. Empresas públicas es que el público en sentido general pueda comprar tener sus acciones a ese capital y que esa sea la fuente para adquirir dinero fresco por parte de la empresa, en lugar de ir a una onerosa tasa de interés que en principio te la garantizan por unos meses, por un año, y que después viene un golpe de ajuste de esa tasa que representa el correctivo de la reducción que te hicieron. Y cuando tú promedias, tú dices, bueno, pero el dinero me costó un 30%, el dinero me costó un 25%. Entonces, bajo esas premisas es que debe operar la economía dominicana. El tercer punto, y dije dos, pero cógelo como colofón, el tercero, es, bueno, el control del circulante, Alcedo Ramírez. Sí. Si ese dinero que está represado, tú lo sacas a la calle, la tasa cambiaria que está administrada y que ellos quieren que hoy, esta semana, haya cerrado el 45.17 por 1, bueno, se le iría de la mano ese control y sí que vendría lo del presagio ese del 50, del 60 y hasta del 100 por 1, porque economías 10 veces mayores que la nuestra han tenido que eliminar cero. Y te cito Argentina, te cito Brasil, te cito Venezuela, te cito México. No, no te olvides que en segmentos anteriores mencionábamos al gran Milton Friedman, el gran economista ganador del premio Nobel, que decía que no hay nada gratis. Es decir, que esas medidas de dinamización de la economía, por otro lado, tienen su aspecto, su efecto secundario, en el sentido de que calientan un poco la economía, como dice el circulante, pero a veces nosotros pensamos, como decía el gran economista Maynard Keynes, siempre es imprescindible para una economía crecer y funcionar bien, es imprescindible cierto límite de inflación, como tú mencionas. Lo que hay que siempre ponderar, ver si vale la pena dinamizar la economía, aunque tengamos un poquito más de inflación, y también recordar que el fetiche de la tasa de cambio.
nosotros pensamos, tú bien lo has dicho en otras oportunidades, que nosotros pensamos que aquí está un poquito sobrevalorada. Es decir, y eso nos hace menos competitivos. No nos olvidemos, hermanos y amigos oyentes, que por ahí viene la economía cubana con el turismo, zona franca, que va a competir con nosotros. Exacto, entonces eso va a hacernos, si tenemos una tasa sobrevalorada, podemos ser menos competitivos. Así es, Alcedo, cuánto gusto haber podido compartir estos segmentos contigo. Estoy preso acá en este sillón para seguir con el mundo de los impuestos. Ya en la etapa final, en broche de oro. Francisco Canahuate, y ojalá tú quieras hacerlo, porque de esa manera me da un respiro. Adelante, así que venimos con el mundo de los impuestos. Francisco Canahuate, pausamos. Don Francisco Canahuate y Disla, consultor impositivo y consultor empresarial. Cuánto gusto poder compartir el segmento del mundo de los impuestos, enviándole un saludo fraterno a Norma Aide y también a doña Josefa de Canahuate, que está aquí en el estudio acompañándonos y acompañándolo y dándonos un calorcito en este invierno de este salón que tenemos. Bienvenido, Francisco. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Aquí estamos. Y a Norma, asimismo, que termine el periplo que tiene, sí, y regrese, que la espera su público. Su público la espera y también nosotros, que somos sus compañeros acá en el canal. Bueno, Francisco, hemos venido hablando de una serie de temas que involucran los impuestos y no hablamos de la mesa de transparencia del gobierno ni nada de eso, sino que estuvimos hablando de los impuestos a los combustibles. Y hay diferentes tipos de impuestos. Ahora, ¿de cuál de ellos? Si es de los impuestos al consumo, impuestos directos, indirectos, ¿de cuál es que está subsistiendo el Estado dominicano? ¿Cuál es la masa realmente? Bueno, el Estado tiene un conjunto de disposiciones fiscales, algunas basadas en principios y otras basadas en necesidades. Y cuando hablo de necesidades es de urgencia, porque a veces se agregan tributos para suplir una necesidad momentánea y se van quedando. Pero realmente la base de los impuestos son la riqueza, la renta propiamente dicha, el consumo, y el consumo tiene varias vertientes. Puede ser un selectivo, puede ser uno general a las ventas. Y aquí tenemos de todo y cada uno, pero hay varios renglones que paga el contribuyente que no son propiamente impuestos, sino tasas sobre servicios públicos, y que estos no se imputan dentro del contexto de los impuestos. Entonces, los impuestos directos son fundamentalmente lo que se vinculan con la persona, no con la actividad, sino con la persona propiamente dicho. Y el paradigma del impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Es un impuesto personal, aunque sea una empresa. Por eso se le llama persona física y persona jurídica. Exactamente. Dentro de ese contexto, el impuesto a los combustibles es un impuesto típicamente al consumo, y en el caso dominicano tiene un selectivo al consumo y tiene también un impuesto general que se determina semanalmente a través de la fijación de los precios. Entonces tenemos la ley 112.00, pero hay una tasa de impuesto selectivo que sustituyó aquello que se denominó 13%. La comisión cambiaria. Sí, y que fue mandatoria para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio, que se terminó aprobando en el año 2005. Sí. Como pasa el tiempo, ya lleva 10 años. Ya lleva 10 años. ¿Pudiera subsistir financiera y presupuestariamente el Estado dominicano ajustando a su verdadera realidad esos impuestos a los combustibles? Mira, el impuesto a los combustibles tiene una dualidad. Tiene la dualidad en el sentido siguiente. Es un instrumento de recaudación el impuesto, pero al mismo tiempo trata a través del precio de desalentar el consumo. Y esto hay que entenderlo. Cuando un país no produce petróleo, como el caso dominicano, y se reduce significativamente el precio, se estimula el consumo.
y eso evidentemente mejora las condiciones de costo de transporte para cada uno de los transportistas, pero eso mismo nos invita a ir cada vez más a más distancia en vehículos individuales. Entonces, cuando se ve solamente como fuente de recaudación, es un punto, pero también hay que verlo como control de lo que es el nivel de las importaciones de los carburantes. Sin embargo, en el caso nuestro, a veces se ha ido la mano dentro del término impositivo, y entonces ha tenido ya un efecto no deseado, muy superior al que juega una filosofía propia de estrategia de política fiscal, porque aquí se ha ido incrementando tanto que entonces está impactando a nivel de los costos de productos básicos, de productos de la canasta familiar. Entonces esto hay que equilibrarlo. Francisco, cuando se elaboró y se aprobó el presupuesto de la nación para el año 2015 que discurre, pues se establecieron parámetros, la tasa cambiaria, el crecimiento económico, la economía internacional, los impactos, el euro, y también se estableció un precio al barril de petróleo y se habló de sobre $70. El presupuesto, tenemos entendido, se hizo con una estimación entre 70 y $75 el barril. ¿Entiendes tú? Bueno, que para tener un cumplimiento presupuestario más o menos próximo a la realidad y no terminar con un déficit sobre lo esperado, ¿entiendes tú que esto ha forzado a mantener unos precios, unos impuestos sobre los combustibles que quizás desborden un poco lo que es la mesura la mesura fiscal? Mira, no necesariamente hay que verlo de esa manera solamente. El problema del precio del petróleo y la base presupuestaria para el impuesto tiene otros componentes. También habían unos altos subsidios que fueron considerados al momento de presupuestar, y estos subsidios también tienden a disminuir, porque si la base era el alto costo del petróleo para que el precio no fuera disparado más allá de lo deseado, y ha disminuido el precio del petróleo, entonces se acerca a los costos reales y también los subsidios deben ir disminuyéndose. El punto aquí, y esto amerita un estudio como más detallado, es que, por ejemplo, la tarifa de la energía eléctrica, que aunque no es un impuesto, es un precio público relativamente, no ha disminuido. Y si el petróleo ha estado en baja y el subsidio se ha mantenido para equilibrar la situación, parece que esa también debe ser una variable a revisar, porque se ha mantenido en crecimiento la factura eléctrica o el precio por kilo de consumo de energía eléctrica, un punto que amerita un análisis. Yo no soy especialista en esta parte, pero creo que es tiempo también de revisar esa variable. El otro aspecto es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la balanza de pagos. ¿Qué ocurre? En la medida que bajan los precios internacionales del petróleo, importando la misma cantidad, necesitamos menos dólares. Aquí podría argumentarse que una parte de esto venía con financiamiento y que ese financiamiento desaparecería en la medida que baja el precio. Pero, está hablando de Petrocaribe. Exactamente, sí. Pero como quiera es una buena noticia la disminución del petróleo para nosotros que no somos productores de petróleo. No es igual para los países productores, que para ellos es muy mala noticia lo que está sucediendo. Pero realmente a nivel interno, en torno a los combustibles y los impuestos, la tasa de cambio, la parte que tiene que ver con estos subsidios y la tarifa eléctrica, amerita una revisión. Así es. Decía que una de las razones que motivan los precios altos en el
galón de gasolina, pues se fundamenta en el factor restrictivo, o sea que los altos precios reducen la demanda, desincentivan el consumo. Entonces, si es una fuente de recaudación para el Estado, el hecho de el impuesto a los combustibles, pues el Estado recauda menos cuando transitan menos los vehículos. Cuando tú, en lugar de recorrer en la semana laboral de lunes a viernes, digamos 100 kilómetros por día, que serían 500 kilómetros, tú lo reduces y te vas a 250, bueno, implicaría una reducción en las recaudaciones porque consumiste la mitad del combustible. Hay una contradicción ahí. Eso es cuando se trata de la recaudación por volumen. Aquí no se trata de estimular el volumen para recaudar más, sino de recaudar más manteniendo menor importación. Y ahí es donde hablamos del doble rol que tiene este impuesto. Sí, de todo modo es un tema a revisar. Es un tema a revisar, que sí, porque eso está muy, muy generoso de tu parte, de que, bueno, si el Estado está erogando menos dólares, porque lo que le costaba 100 le está costando 40, entonces lo prudente es que demande menos recursos. Recuérdate que es la economía a nivel general. El Estado, tú compras la gasolina o compras el combustible de que dispone y lo hace al contado. Sin embargo, cuando se recibe el financiamiento, el Estado recibe dos beneficios. Por un lado recibe el impuesto y por el otro el financiamiento. Vende de contado y compra crédito. Exactamente. Y esto pues como flujo de caja favorece la finanza pública, aun cuando estamos mandando a las futuras generaciones lo que estamos consumiendo nosotros hoy, lo cual es también una situación que no es igual que cuando tú haces una inversión pública en una obra duradera, porque tú le estás transfiriendo deuda a las futuras generaciones, pero al mismo tiempo le estás dejando un bien tangible. Pero en el caso del combustible lo estamos quemando, lo estamos consumiendo y le estamos dejando la deuda a las futuras generaciones. Esa parte realmente como que también hay que pensar. Sí, bueno, todo esto debemos enmarcarlo en un concepto generalizado que tiene República Dominicana, y es que se necesita un pacto fiscal, y es una reforma fiscal integral donde se revisen los diferentes impuestos y las diferentes tasas, así como también los mismos los periodos de vencimiento del impuesto, que llaman cuándo perime un periodo y hasta cuándo la dirección tiene derecho de exigibilidad sobre un balance, porque aparentemente las determinaciones pues han abierto el abanico y han permitido que entuertos ya oxidados hayan sido desempolvados, y muchas empresas estén haciendo reclamos de impuestos, cruces, inconsistencias de periodos ya pasados. Mira, la prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria. ¿Qué es lo que eso significa? Que el Estado no tiene facultad para requerirle al contribuyente un periodo prescrito, obligaciones a pagar. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que es la prescripción propiamente dicho, porque hay elementos que la interrumpen y o la suspenden. Entonces no siempre el hecho de que sean periodo viejo caen dentro del concepto de la prescripción. Entonces lo primero que hay que determinar en cada caso es si se ha producido algún acto administrativo que haya extendido el plazo de la prescripción y que el ejercicio esté vigente. También habría que ver si el propio contribuyente ha abierto un periodo anterior haciendo un reclamo, una solicitud, por ejemplo, de un crédito. Entonces, cada uno de los casos en este tipo de situación hay que analizarlo, no verlo como un exceso de la administración, sino revisar si el caso está efectivamente prescrito. Y yo quiero anotar un detalle.
cuando un ejercicio está prescrito, el Estado no puede obligarte a pagar, pero tampoco se puede negar a que tú pagues si tú lo deseas. Fíjate qué situación. O sea, el cuchillo. Sí, eso es posible. Okay. Una persona puede tener un error, tener una deuda que cae en estado de prescripción, pero la tiene ahí como en pasivo, y entonces puede decirle al fisco: mire, yo quiero pagar esta deuda porque yo quiero estar con mi conciencia tranquila, yo quiero estar limpio. Pero el Estado no tiene facultad para ir a requerirle que pague cuando el ejercicio está en estado de prescripción. Y la prescripción debe ser invocada. Si a un contribuyente le hacen una determinación sobre base prescrita, evidentemente no tiene obligación de pagarla, pero tiene que invocarla. Entonces tiene que iniciar un proceso que a lo mejor conlleve una fiscalización interna, de recurso administrativo, primero por ante la propia dirección, para hacerle caer en cuenta que ese ejercicio está prescrito, y si ahí pues no le hacen el caso necesario, entonces ir a la jurisdicción, a la jurisdicción correspondiente. Excelente, eso es formativo, y ojalá que el tiempo fuera más benévolo y nos permitiera ampliar el tema, pero aquí damos pinceladas y la gente entonces profundiza y se genera la inquietud, y también nosotros tenemos más programas. Bueno, pues sí, estamos llegando al final, porque eso es lo que estoy entendiendo, que tú me estás diciendo que terminamos. No, pero vamos a agradecer a los directos patrocinadores antes que a los televidentes. Primero a los patrocinadores, después le vamos a ver por su patrocinio, como son los supermercados Bravo. También agradecemos a la Rosa del Molino, la Novia de Villa, PDO Esenfa. A los televidentes, gracias por su sintonía, y a usted también, señor consultor. Bueno, y gracias por la fidelidad y gracias por suplirnos este espacio que en ausencia de normalidad. Insustituible. Nosotros volvemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.